A lo largo de la historia de la humanidad, han sucedido una serie de periodos que marcan la evolución de nuestras sociedades y culturas. Estos periodos históricos han dejado una profunda huella en la forma en que vivimos, pensamos y nos relacionamos con el mundo que nos rodea. En esta breve introducción exploraremos 4 de los periodos más significativos: la prehistoria, la Edad Antigua, la Edad Media y el Renacimiento. Cada uno de estos periodos representa una etapa única en la historia de la humanidad, con sus propias características distintivas, logros culturales y desafíos, desde los primeros vestigios de la civilización en la prehistoria hasta el florecimiento de las artes y la ciencia en el Renacimiento. Estos momentos clave nos permiten comprender mejor cómo hemos llegado a ser la sociedad moderna que somos hoy en día. Prehistoria. La prehistoria se refiere al extenso periodo de tiempo anterior a la invención de la escritura, lo que significa que no tenemos registros escritos directos de esta época. Abarca desde la aparición de los primeros seres humanos hasta aproximadamente el año 3000 a.C., cuando las primeras civilizaciones comenzaron a desarrollarse y a registrar su historia por escrito. En la prehistoria podemos encontrar dos importantes etapas, tales como el Paleolítico y el Neolítico. Paleolítico. Esta es la etapa más temprana de la prehistoria, que se extiende desde hace aproximadamente 2.5 millones de años atrás hasta hace unos 10.000 años atrás. Durante este periodo, los seres humanos eran cazadores y recolectores nómadas, dependiendo de la caza de animales y la recolección de alimentos para sobrevivir. Desarrollaron herramientas de piedra y vivían en pequeñas comunidades. Arte paleolítico, también conocido como el arte de la Edad de Piedra. Se refiere a la expresión artística de las culturas humanas que vivieron durante el Paleolítico. Este periodo se caracteriza por la fabricación de herramientas y objetos de arte, utilizando principalmente materiales de piedra, hueso, madera y marfil. Arte rupestre. Una de las formas más icónicas del arte paleolítico son las pinturas y grabados en las paredes de cuevas y abrigos rocosos. Ejemplos notables de esto incluyen las famosas pinturas de la Cueva de las Squash en Francia y la Cueva de Altamira en España. Estas representaciones artísticas a menudo representan animales como bisontes, caballos, mamuts y ciervos, así como figuras humanas estilizadas. La técnica utilizada a menudo involucraba pigmentos minerales y carbón mezclado con agua. Venus paleolítica. Se han encontrado numerosas estatuillas prehistóricas conocidas como Venus paleolíticas, que representan figuras femeninas estilizadas con énfasis en las características de la fertilidad, como los senos y las caderas. Estas figuras, talladas en marfil, hueso o piedra, sugieren una conexión entre la cultura paleolítica y la veneración de la fertilidad y la maternidad. Arte portátil. Además de las pinturas y estatuillas, el arte paleolítico incluye una variedad de objetos portátiles como colgantes, puntas de lanza decoradas y herramientas de piedra decoradas. Estos objetos a menudo muestran una habilidad notable en el tallado y la decoración, lo que sugiere una apreciación. Continuamos con el Neolítico. El Neolítico, que significa Nueva Edad de Piedra, fue una época crucial en la historia humana, que siguió al Paleolítico y precedió a la Edad de los Metales. Este periodo se caracteriza por la importancia de cambios en la forma de vida de las sociedades humanas, especialmente en las áreas de agricultura, la ganadería y la sedentarización. A continuación se describen algunos aspectos clave del Neolítico. Agricultura y ganadería. Una de las transformaciones más significativas del Neolítico fue la transición de la caza y la recolección a la agricultura y a la ganadería. Las personas comenzaron a cultivar plantas como el trigo, la cebada y el arroz, criar animales como ovejas, cabras, cerdos y ganado. Esto llevó a una mayor estabilización y seguridad alimentaria, ya que las comunidades podían producir sus propios alimentos en lugar de depender de la caza y la recolección.
Sedentarización. La agricultura y la ganadería permitieron a las personas establecer asentamientos permanentes en lugar de ser nómadas. Esto llevó al desarrollo de aldeas y comunidades agrícolas, con viviendas más permanentes y sistemas de almacenamiento de alimentos. La sedentarización también dio lugar a una mayor especialización en la división de trabajo, ya que algunas personas se dedicaban a la agricultura, mientras que otras se enfocaban en la artesanía, la construcción u otras actividades. Dentro de la prehistoria, también se desarrolla el arte megalítico. El arte megalítico es una forma de expresión artística que se asocia con las construcciones monumentales de piedra que datan de la prehistoria, particularmente durante el Neolítico y la Edad de Bronce. Estas estructuras megalíticas, que se encuentran en diversas partes del mundo, incluyen monumentos como dólmenes, menhieres y círculos de piedra. El arte megalítico está estrechamente relacionado con la arquitectura y la simbología de estas estructuras. El Neolítico marcó el comienzo de una era en la que las sociedades humanas comenzaron a transformarse de manera fundamental, sentando las bases para el desarrollo de civilizaciones más complejas en las edades posteriores. La revolución agrícola y la transición de la vida sedentaria marcaron un punto de inflexión en la historia humana y tuvieron un profundo impacto en la forma en la que vivimos y organizamos nuestras sociedades. Continuaremos con otra era, la Edad Antigua, también conocida como la Antigüedad. Es un periodo histórico que se extiende desde el surgimiento de las primeras civilizaciones hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Este largo periodo abarca miles de años y es testigo del desarrollo y la expansión de diversas culturas y civilizaciones en todo el mundo. Se destacan algunas de las civilizaciones y eventos más importantes de la Edad Antigua. Egipto. El Antiguo Egipto, con su legado de faraones, pirámides y la escritura jeroglífica, fue una de las civilizaciones más influyentes de la Edad Antigua. Los egipcios desarrollaron una compleja religión, tecnología de construcción y sistema de irrigación para aprovechar el río Nilo. Egipto se divide en diversos periodos, como el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Tuvo contactos con civilizaciones vecinas como Mesopotamia y Nubia. También experimentó invasiones extranjeras como la de los hicsos y los asirios. Alejandro Magno conquistó Egipto en el año 332 a.C. y después Egipto cayó bajo el dominio romano. Egipto es famoso por sus monumentos arquitectónicos como las pirámides de Giza. Estas estructuras fueron construidas como tumbas para los faraones y están acompañadas por complejos funerarios, templos y esculturas. La Gran Esfinge de Giza es otra de las obras maestras de la arquitectura egipcia. También podemos encontrar a una de las mayores civilizaciones, Grecia. La civilización griega tuvo un impacto duradero en la historia, con logros notables en filosofía, política, arte y ciencia. El arte griego es uno de los aspectos más influyentes y destacados de la civilización griega, que se desarrolló en la antigua Grecia a lo largo de varios siglos, desde el periodo arcaico hasta el helenístico. Esta forma de expresión artística dejó un legado duradero en la historia del arte occidental y se caracteriza por su belleza, realismo y sofisticación técnica. Los griegos son conocidos por su arquitectura monumental, con ejemplos notables como el Partenón en Atenas, que es considerado uno de los logros arquitectónicos más importantes de la historia. El Partenón, construido en el siglo V a.C., es un templo dórico dedicado a la diosa Atenea, y presenta columnas elegantes y esculturas decorativas. Los templos griegos seguían órdenes arquitectónicas, como el dórico, el jónico y el corintio. La escultura griega es famosa por su énfasis en la representación realista del cuerpo humano. Los escultores griegos buscaron capturar la belleza y la perfección en sus obras. El Discóbolo de Mirón, la Venus de Milo y el Doríforo de Policleto son ejemplos emblemáticos de la escultura griega.
Las esculturas griegas a menudo retrataban a dioses, héroes y atletas. Fueron realizadas en mármol y bronce. El Imperio Romano se expandió a lo largo de la Edad Antigua y llegó a abarcar gran parte de Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Roma es conocido por su sistema legal, arquitectura monumental y vasto legado cultural. El arte romano abarca más de 1000 años de historia, desde la fundación de Roma en el año 753 a.C. hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, y la subsiguiente transformación del Imperio Bizantino en el este. El arte romano es un testimonio de la influencia y absorción de diversas influencias culturales, desde la griega hasta la etrusca y la egipcia. A lo largo de su historia, los romanos adoptaron y adaptaron elementos del arte griego en su propia producción artística. Esto incluyó la adopción de estilos arquitectónicos griegos, la reinterpretación de mitos y temas griegos en esculturas y mosaicos, y la influencia de la filosofía griega en la creación artística. A medida que el Imperio Romano se desmoronó, la producción artística disminuyó. Sin embargo, gran parte del arte romano fue adoptada por la Iglesia cristiana, lo que permitió la continuidad de muchas formas y temas en la Edad Media. Edad Media, también conocida como la Era Medieval, es un periodo histórico que abarca aproximadamente desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo hasta el inicio del Renacimiento en el siglo XV. Durante la Edad Media, el arte complementario juega un papel crucial en la expresión de la religión, la cultura y la vida cotidiana en Europa y otras partes del mundo. La iglesia y las catedrales fueron las principales obras arquitectónicas en la Edad Media. El arte románico que prevaleció en el periodo inicial se caracterizaba por arcos semicirculares, horribles muros y techos sobredados. El estilo gótico, que se desarrolló más tarde, introdujo arcos puntiagudos, vitrales y arbotantes. Las catedrales góticas, como la Catedral de Chartres y la Catedral de Notre-Dame en París, son ejemplos impresionantes de la arquitectura. Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento cultural, artístico y científico que tuvo lugar en Europa entre el siglo XIV y XVI, con su epicentro en Italia. Este periodo fue testigo de una profunda transformación en la forma en la que la sociedad europea se veía a sí misma y el mundo que la rodea. Su importancia radica en varios aspectos. Renovación cultural y artística. El Renacimiento se caracteriza por un resurgimiento del interés de la cultura clásica y de la antigua Grecia y Roma. Los artistas, escritores y eruditos buscaron inspiración en la literatura, la filosofía y la arquitectura clásica. Esto llevó al desarrollo de un nuevo estilo artístico que se alejaba de la estética medieval y que enfatizaba la representación realista, la perspectiva y la proporción. Innovaciones en el arte y la ciencia. El Renacimiento vio la creación de algunas de las obras maestras más icónicas en la historia del arte occidental. Artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael producen obras de arte revolucionarias que siguen siendo admiradas en la actualidad. Al mismo tiempo, científicos como Copérnico y Galileo desafiaron la concepción antigua del universo y sentaron las bases de la revolución científica. Arquitectura renacentista. Los arquitectos renacentistas como Filippo Brunelleschi diseñaron edificios con proporciones clásicas basadas en la arquitectura romana y griega. Eso dio lugar a estructuras notables como la cúpula de la Catedral de Florencia y el Palacio Pino. Humanismo. El Renacimiento promovió la filosofía humanista, que descartaba la importancia del individuo, la razón y el pensamiento crítico. Se enfatizó la educación y la erudición, lo que llevó al surgimiento de universidades y la difusión de contenidos. Exploración y expresión. El Renacimiento coincidió con la era de los descubrimientos, un periodo en el que los exploradores europeos se aventuraron más allá de sus fronteras y exploraron nuevos territorios, lo que lo llevó al descubrimiento de América, la expansión de rutas comerciales y la diversificación de culturas. Desarrollo de la imprenta.
La invención de la imprenta por Johannes Gutenberg a mediados del siglo XV revolucionó la comunicación y la difusión del conocimiento al hacer que los libros fueran más accesibles. Esto permitió la difusión de las ideas renacentistas en toda Europa. Impacto en la literatura y la filosofía. Grandes pensadores como Maquiavelo, Erasmo de Rotterdam y Tomás Moro contribuyeron a la filosofía política y social, dando forma a la forma en que presentaba sobre el gobierno, la moral y la sociedad. Exploración y descubrimiento. El Renacimiento fue una época de exploración y descubrimiento geográficos. Los viajes de exploradores como Cristóbal Colón, Vasco de Gama y Magallanes llevaron al descubrimiento de nuevas tierras y rutas marítimas. Legado duradero. El Renacimiento dejó un legado duradero que sigue influyendo en la cultura, la ciencia, el arte y la política en la actualidad. Su énfasis en el humanismo, la creatividad y la exploración ha perdurado a lo largo de los siglos. El Renacimiento fue un periodo de transformación cultural y artística que sentó las bases de la modernidad en Europa. Su énfasis en la razón, la educación y el individualismo cambiaron la forma en la que las personas se veían a sí mismas y a su relación con el mundo. El Renacimiento también influyó en muchos aspectos de la sociedad europea, desde la ciencia y la filosofía hasta el arte y la literatura. En pocas palabras, podríamos decir que el arte renacimiento fue un periodo histórico crucial que tuvo un profundo impacto en la historia del humanismo.